Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de la Cámara y en colaboración con nuestro proveedor homologado del Grupo CM, hemos organizado esta jornada con el título Tu software de facturación cumple con Verifactu, todo lo que necesitas saber ahora. Tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Jorge Belloso, que es consultor especialista en soluciones TPV, computing y puesto de trabajo en CM Apoyi. Con una amplia trayectoria ligada al ecosistema HP, inició su carrera en esta empresa en 2008, donde trabajó como mentor en su call center. A lo largo de su carrera ha compaginado la labor de consultoría e integración con una intensa actividad como formador, impartiendo cursos para profesionales de HP, eventos y sesiones técnicas, y trasladando siempre una visión práctica orientada al negocio. En la actualidad actúa como integrador y consultor, ayudando a organizaciones a definir e implantar soluciones TPV-HP adaptadas a los procesos de venta, operación y experiencia de cliente. Pues tras esta presentación, ahora viene esa sorpresa que os comentaba antes. Hoy hemos querido plantear bueno, pues esta jornada, esta sesión de una forma un poco distinta. Perdón que me quedo sin voz. Todo el webinar estará centrado en una demo práctica. Para que esa parte pueda verse de la forma más clara y fluida posible, lo que hemos hecho ha sido pregrabarlo previamente. Pero eso sí, el ponente estará con nosotros en directo, como podéis ver, durante toda la sesión y al final tendremos, como siempre, el espacio para preguntas y respuestas. Una vez que empiece el vídeo, si lo escucháis bajito, intentad poner el volumen a tope para que los podáis escuchar bien. Y nos alegra muchísimo compartir con vosotros este formato nuevo que esperamos que os guste. Y al final de las preguntas también nos pasaremos una breve encuesta pues para que nos digáis qué os ha parecido y nos ayudéis a mejorar. Pues Jorge, ya cuando quieras, ya no hablo más. Perfecto, un millón de gracias, Mar, y muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, vamos a ver qué tal. Estamos, bueno, muy contentos de cómo ha quedado. Voy a compartiros la parte del vídeo, voy a compartir un segundito y como bien os ha dicho Mar, si en algún momento veis que hay algo que no esté funcionando bien o de manera correcta, pues me lo podéis decir en ese momento, ¿de acuerdo? Y perfecto, pues sin más empezamos. Buenos días a todos y gracias por uniros a este webinar de TPVs con nuestra fórmula de llave en mano. Gracias a la Cámara de Comercio y Burocopy, empresa del Grupo CM, os vamos a hablar de nuestra propuesta integral en la que os vamos a ofreceros el hardware, el software y una cosa muy importante, la adecuación a la normativa que entrará en vigor a partir de enero del año que viene. ¿Por qué ahora? El año pasado era cuando en teoría tenía que haber entrado en vigor esta ley. A principios de año en enero para empresas y a partir de julio para autónomos y pymes. Al final la ley se ha retrasado y esto en el fondo nos ha venido bien a todos, porque si algo aprendimos el año pasado es que tenemos una fea costumbre de dejarlo todo para el final y cuando todo el mundo a finales del 25 quería corriendo adecuarse a la ley, lo que pasó fue que hubo un exceso de demanda. Los excesos de demanda suelen ir acompañados con un aumento de precio y además era muy difícil llegar a todo el mundo porque había que preparar el software y demás. Todo este tiempo nos ha permitido aprender a desarrollar un programa para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente y sobre todo para estar prevenidos y no dejarlo todo a última hora. Bueno, esta propuesta, que va a estar basada en 4 pilares que os vamos a explicar ahora, va a empezar por la parte del hardware. Nosotros os vamos a ofrecer un hardware de gama alta, de HP, ya sabéis que Burocopy y Grupo CM somos un partner de HP, y aquí tenéis en la pantalla un poco todo el ecosistema que queremos ofreceros. Tenéis que tener en cuenta que un TPV no es un ordenador que haga funciones de lugar de cobro, de registro. El TPV es un centro neurálgico de nuestro negocio, es donde se están haciendo las transacciones, es donde estamos haciendo que nuestro negocio pueda facturar y además va a tener que estar adecuado a la ley. Los TPV de HP son equipos específicamente diseñados para vivir en este entorno. ¿En qué sentido? En el primero es que nuestros TPVs, por ejemplo, cumplen con el IP64, lo que quiere decir que son resistentes a salpicaduras y golpes. Esto es vital para negocios en los que trabajáis, como por ejemplo la hostelería
o negocios de alimentación, donde cuando vamos a ir a la pantalla y vamos a pulsar, necesitamos que la parte táctil funcione bien, o en la que corremos riesgos de que mientras estamos manipulando podamos golpear. La siguiente parte es que nuestro TPV ofrece un valor añadido. Por detrás lleva integrado Windows 11 Pro IoT. Bueno, esto no entremos en nada muy técnico. Básicamente lo que significa es que esto Microsoft le va a dar soporte durante los próximos 10 años mínimo, y el hecho de que sea IoT quiere decir que es específicamente diseñado para el mundo de los negocios, por lo que podremos hacer a medida que podéis ver la interfaz de Windows o no. Y hay una tercera parte muy importante. Nos vamos a tener que adecuar a la ley no solamente para comunicar a Hacienda todas las transacciones que hagamos, sino también tenemos que ser capaces de proteger los datos que se formulen desde dentro de nuestro TPV. A día de hoy, los sistemas operativos gratuitos no cumplen con estas normativas. El único sistema operativo del mercado que cumple es Windows en sus últimas versiones, como por ejemplo sería para tener el esquema nacional de seguridad. Así que de primeras ya os he dicho una gran diferencia entre nuestra oferta y el resto de cosas que hay en el mercado. Luego además nosotros creemos que no tenéis por qué estar obligados a tener un hardware que no os hace falta. Es decir, nosotros normalmente cuando solicitamos a alguien que nos presupueste un TPV, nos da un presupuesto global, pero alguien nos ha preguntado la cantidad de tickets que imprimimos, si nuestro ticket es largo o es corto, si queremos incluir algo de publicidad, si trabajamos con mucho o poco efectivo, o si vamos a utilizar el código de barras en un ambiente muy hostil o en un ambiente mucho más tranquilo. Seguramente nadie lo haga. Nos hagan una oferta porque puede ser que sea lo que les interese colocarnos o simplemente sea lo que tienen. Nosotros esa propuesta la rechazamos frontalmente. No creemos que tengáis que poner un hardware que no es el que necesitáis, porque además eso lo único que va a incluir son costes ocultos. ¿Ocultos dónde? En esa cuota que todo el mundo ofrece, a final de mes esto vale X. Bueno, podemos hacer que esa cuota sea la que realmente debéis pagar. ¿Cómo? Haciendo un traje a medida. Como podéis ver aquí, nosotros ofrecimos diferentes soluciones, un TPV con una pantalla o dos impresoras diferentes, más rápida, un poquito más lenta, dos lectores de código de barras distintos, pensados para ambientes un poco más complicados y uno mucho más estético para ambientes más tranquilos, y dependiendo del efectivo que manejéis en vuestros negocios, una caja de caudales, bueno, un poquito más pequeña o una un poquito más grande. Adaptemos lo que vamos a poner en vuestro negocio a lo que vosotros realmente necesitáis. Vista la parte del hardware, y aunque nosotros habéis visto que lo cubrimos de una manera muy amplia, tengo que comentaros también que cualquier cosa que hagáis con nosotros va a estar cubierta y mantenida en el tiempo durante 3 o 5 años. Esto es una selección vuestra. Nosotros os pasaremos diferentes propuestas y siempre será en 3 o 5 años, para que os despreocupéis absolutamente de esto. Vuestra preocupación tiene que ser atender vuestro negocio y facturar. Así que, bueno, de todo esto que veis aquí, para cada uno de vosotros saldrá una propuesta muy diferente. No obstante, si alguno tenéis ya impresoras, tenéis cajones, lectores, básculas, cualquier accesorio, no os preocupéis, que nosotros estudiaremos cuál es el hardware que tenéis y lo adaptaremos al TPV, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la parte del hardware. Bueno, tenemos un hardware con el que estamos muy tranquilos. Está mantenido en el tiempo por nuestra empresa, es un hardware de alta calidad y está hecho a medida después de haber hecho una consultoría con vosotros. Pero claro, ahora viene una parte muy importante, que es la parte del software. Nosotros en este sentido somos tremendamente disruptivos. Una de las cosas que os he comentado que aprendimos el año pasado es que cuando alguien tenía que desplazarse físicamente a vuestro negocio, instalar un software dentro del TPV, necesitábamos que una persona físicamente se moviera hasta un emplazamiento, y el don de la ubicuidad a día de hoy no lo tenemos. Nosotros en esto hemos aprendido y tenemos el software más disruptivo que actualmente se puede tener en el mercado para gestión de negocios. ¿Por qué? Porque TPV Cloud, que es nuestra solución, está alojado en la nube. ¿Qué significa? Que el software ya existe, el software ya está preparado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es saber qué tipo de negocio tenéis y adaptar justo con nuestros ingenieros vuestro negocio. ¿Cómo? Alguien se podrá conectar en directo con vosotros, pero no a vuestro TPV. Nuestro TPV no tiene por qué entrar nadie. Entrar dentro del TPV significa que hemos abierto la red y que hemos dado permiso a alguien de entrar en nuestro hardware. Nosotros programaremos en la nube vuestro negocio, bien desde cero, o bien si ya poseéis un TPV, intentaremos extraer los datos de los productos que ya tenéis y lo adaptaremos a nuestro software. Así que la primera gran ventaja es que nadie tiene que acercarse a vuestro negocio a hacer nada. Vuestro hardware no tiene por qué ser manipulado a nivel de conexión por fuera de nadie. Dentro de los TPVs hay datos importantes. Y sobre todo es que vuestro negocio, mejor dicho,
lo podremos hacer de una manera no intrusiva. Para que os hagáis una idea, nosotros tardamos una media de 2 horas en montar un negocio desde cero. Sí, 2 horas. Y no habrá nadie allí para molestaros, ni nadie tiene por qué estar capturando vuestro TPV, que en ese momento puede estar funcionando o no. Lo hará alguien de una manera desasistida, en la que vosotros no tendréis conciencia de ello. Bueno, no solamente nuestra gran ventaja es estar en la nube, eso conlleva muchas ventajas. Todas las actualizaciones os beneficiaréis de ella, no las notaréis, nuestros ingenieros siempre trabajan por detrás sin molestaros, y además es importante que entendáis que, y esta es la tercera pata de nuestro proyecto llave en mano, ya hemos hablado un poquito del hardware, el software os lo enseñaré más en detalle en una demo que haremos más adelante, es que os tenemos que adecuar a la norma. Todos vamos a estar obligados a partir del 1 de enero a estar dentro de Verifactu. Verifactu, haciendo un resumen muy corto, es que vamos a tener que comunicar a Hacienda en tiempo real cualquier actividad económica que hagamos, de dos formas. La primera va a ser de manera automática y la segunda es que tiene que dejar una evidencia, que en este caso será un código QR. Nuestro software ya está preparado y adaptado, y en cuanto empiece la ley, nuestros ingenieros a todos los negocios que tengáis TPV Cloud, que es como se llama nuestra solución, le harán un clic y desde ese momento ya estaréis dentro de la ley. Pero también, y antes de explicaros cómo funciona y por qué os vamos a poder ayudar a estar dentro de la normativa, tengo que contaros que parte de la normativa, y a veces la perdemos de foco, es cómo protegemos el dato. Si vosotros tenéis un TPV con un USB, estáis guardando ahí las facturas, la estáis metiendo dentro del disco duro del TPV, si ese pendrive y ese disco duro no están encriptados, no estáis de acuerdo con la normativa. Es ilegal. Estamos cometiendo una falta. Toda la información que está regulada por la Ley General de Protección de Datos y porque Hacienda así lo exige, tiene que estar protegida. Como nuestro software está en la nube, toda vuestra gestión va a estar dentro de Azure. Azure son los servidores más seguros que existen. Para que os hagáis una idea, el dueño de Azure, de esos discos duros virtuales donde va a estar almacenada toda la información fiscal y de vuestros clientes, pertenece a Microsoft. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos dos cosas que igual muchas veces nos cuentan. Tenemos un hardware seguro con la última versión del sistema operativo de Microsoft, y todo dato que manejemos va a estar dentro de los discos duros más seguros. Todo esto que os estoy hablando cumple con la normativa, tanto como con lo que pide Hacienda, como con lo que se exige a nivel de seguridad. ¿Cómo os vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer que vuestro negocio cumpla con la normativa y en tiempo? Bueno, lo del tiempo ya os lo he dicho. Todos los que empecéis a trabajar con nosotros y optéis por TPV Cloud, por nuestra solución software, habrá un check que el día que la Hacienda diga que es obligatoria, simplemente lo tendremos que marcar. Y vosotros no vais a tener que hacer nada. No queremos que os convirtáis en administrativos. No queremos que tengáis que hacer un trabajo que no os compete, que a lo mejor sabéis hacerlo pero no queréis, o directamente ni siquiera sabemos hacerlo. De eso nos encargamos nosotros con este proyecto todo en mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Nuestro software, TPV Cloud, aquí veis las dos versiones que tenemos, lleva por detrás incluida una licencia de A3 Factura. A3 Factura es el software más utilizado en España a día de hoy por todas las gestorías. Si preguntamos en Google, a la IA, a cualquier sitio donde queramos ir a consultar y decimos, dinos cuáles son los 5 software más utilizados por las gestorías en España a día de hoy, y que además estén de acorde con Verifactu, A3 Factura va a salir el primero. Están unos porcentajes, no hay fuentes oficiales en esto 100% fiables, pero estamos entre el 40 y el 50% del nicho de mercado. Esto tiene más importancia de lo que os imaginéis y luego os lo contaré. Este software pertenece a Wolters Kluwer y todo nuestro software lo desarrolla Ucabi, es una empresa que está en el País Vasco y que es directamente un partner de Wolters Kluwer. Esto que os he dicho lo he dicho con un motivo. Ucabi, que está en el País Vasco, que es la empresa que desarrolla el software que nosotros introducimos en nuestro TPV y en nuestra solución llave en mano, tiene más experiencia que nadie en esto. En España viene Verifactu y va a traer en vigor en enero del 2027. Realmente cuando hablamos de fechas, no son fechas de ese día sí o no, va a ser un proceso progresivo. Nos consta que tardarán en empezar a sancionar y demás, pero sí que es importante saber que a partir de esa fecha todos tendremos que adaptarnos. Cuanto antes estemos preparados, mejor. Pero bueno, lo que os decía, es importante porque en el País Vasco fue donde primero se instauró esta ley. Ahí no se llama Verifactu, se llama Ticketbuy, y empezó a funcionar en julio del 2022. Primero empezó en las 3 diputaciones forales y por último pasó al gobierno vasco. Abajo veis los 4 logos que ellos utilizan para la parte de Ticketbuy. ¿Eso qué significa? De que desde el año 2022 Ucabi
Grupo CM y Burocopy con nuestra solución conjunta del hardware HP y de la solución TPV Cloud, sabemos hacerlo, tenemos experiencia y los más de 1.200 clientes que ya confían en esta solución de software ya están adecuados a la ley si están en el País Vasco. Nuestros vecinos de Portugal también empezaron mucho antes que nosotros también con esta ley de informar de manera automática y dejar evidencia con su hacienda, y nosotros estamos a la vuelta de la esquina. Así que ya tenemos un hardware súper fiable, top, hecho a medida, tenemos un software en la nube, no tenemos que dejar que nadie entre en nuestro hardware, no tenemos que estar preocupados por el hardware, todos lo vamos a hacer nosotros, os vamos a montar el negocio y además por detrás, sin que lo veáis vosotros, sin que tengáis que hacer nada, tendréis incluida una licencia de A3 Factura. Y os he dicho que es el número 1, que el 50% de las gestorías de España ya lo utilizan. Si vosotros ya lo tenéis, genial, podréis quitaros esa licencia que actualmente tenéis porque esto os la incluirá, o si la queréis mantener podéis hacerlo. Pero sabéis que es importante que vosotros tenéis que estar pendiente de vuestro negocio. Tenemos que ir a hacer la liquidación, tenemos que coger una cita con nuestra gestoría. Como vamos a tener A3 Factura por detrás, si le damos un permiso de acceso a nuestra gestoría a nivel informativo y teniendo en cuenta que la ley obliga que toda transacción sea a tiempo real, vuestra gestoría va a llevar vuestra contabilidad a tiempo real. No tendremos que pedirle una cita para llevarle ningún tipo de informe, no tendremos que descargar las facturas, no tendremos que enviarle un enlace a la gestoría diciéndole, oye, aquí te he subido todos mis PDFs. Lo pueden hacer de manera automática. Simplemente les ofreceremos un acceso de usuario o a nivel que vosotros queráis, que es vuestro negocio, y la gestoría a tiempo real sabrá la contabilidad y toda la parte fiscal de vuestra empresa. Como os decía, esta parte de A3 Factura permite que interactuéis con vuestra gestoría, os elimina de trabajo, os ahorra tiempo y creedme que esta unión entre nuestro software, el hardware y A3 Factura y esa interacción que os comentaba antes con vuestra gestoría os va a permitir ahorrar tiempo, y ahorrar tiempo, creedme que casi siempre es ahorrar dinero. Igual que comentábamos al principio que el aumento de la demanda suele llevar acompañado un aumento de los precios, el ahorro de tiempo suele llevar un ahorro de dinero. Vamos a la última pata y realmente sabemos que es algo que os preocupa, pero lo hemos dejado para el final porque os hemos contado muchas cosas interesantes, muy diferentes. La última parte de todo es el mantenimiento. Nosotros os ofrecemos este proyecto de llave en mano entre 3 o 5 años. De toda la operativa, de la consultoría previa que os hagamos para entender vuestros negocios, qué necesitáis, etcétera, obtendremos una cuota, un resultado, y os la ofreceremos en 3 o 5 años. Lo que quiero deciros es que, por supuesto, es el global de todo. El mantenimiento de vuestro software, toda la operativa que necesitéis para tenerlo al día, toda la ayuda que preciséis y, por supuesto, todo el hardware. La impresora, el cajón, el lector de código de barras y, obviamente, el TPV. Deciros que cuando montamos el negocio, que como os comenté ya en una parte de esta primera parte de la presentación, estamos tardando una media de 2 horas, os va a quedar más de 3 horas para que nos hagáis la consulta que queráis. Aunque sí que ahora, que vamos a pasar a hacer una demo, os contaré que igual que no queremos que seáis esclavos del hardware, tampoco queremos que seáis esclavos de nosotros a la hora del software. Así que os lo enseñaré un poquito más adelante en la demo, cómo vais a poder ser bastante autónomos. Pero sí que me gustaría que os quedara claro que en esta propuesta de llave en mano va incluido un mantenimiento con todo, en lo que tendréis un teléfono al que llamar y tendréis técnicos profesionales y cualificados para solventar cualquier tipo de incidencia. Yo creo que ya ha llegado este momento en el que os hemos presentado de una manera bastante cortita, pero con muchas cosas diferenciales, toda la parte del proyecto de llave en mano de Burocopy, Grupo CM y gracias a la Cámara de Comercio. Creo que lo mejor es que pasemos a una demo. Bueno, aquí hemos montado un pequeño puesto de trabajo, un TPV. En este caso hemos optado por un equipo de doble pantalla para enseñaros, bueno, algunas de las funcionalidades que tiene nuestro software, que estoy convencido que os van a encantar. Os voy a enseñar muy brevemente cómo lo hemos configurado y por qué opciones hemos optado para esta demo, y empezamos una parte práctica. Bueno, como os comentaba, en este puesto de trabajo, en este TPV, os he puesto una pequeña representación de lo que puede ser. Tenemos un lector de código de barras. Este lector de código de barras, que es igual que el otro en cuanto a funcionalidades, bueno, es un lector de código de barras que está un poco enfocado, digamos, para entornos más exigentes. Está un poquito más protegido con gomas y demás. El otro modelo que tenemos es un poquito más pequeño. En algunos casos, si lo queréis, una de las cosas diferenciales que tiene nuestro TPV es que en los laterales
se puede poner un lector de código de barras integrado, tanto a izquierda como a derecha, ¿de acuerdo? Así que si tenemos algún empleado que, por ejemplo, sea zurdo, es muy cómodo ponerlo en este lado y no obligarlo siempre a pasar por donde, bueno, la mayoría somos diestros y solemos hacerlo. Pero podría ser cualquier otro o ninguno si no lo necesitáis. Como os comentaba, la pantalla en este caso tenemos una pantalla principal y una segunda, que ahora os comentaré para qué puede servir. Y yo en mi caso he optado por un cajón grande, es un cajón bastante efectivo. Bueno, si no trabajáis con mucho efectivo, el cajón podría ser un poquito más pequeño. Y yo tengo en este caso una impresora Epson, el modelo TM88, que es una impresora un poquito más rápida que la TM30, que es el otro modelo que tenemos, que realmente la única diferencia es la rapidez, ¿de acuerdo? Si vuestro ticket es muy largo, tenéis un negocio en el que haya una descripción muy detallada del producto, o soléis tener un ticket muy largo, pues a lo mejor podríamos optar por esta opción. Como habéis visto antes, y os hemos contado nuestra propuesta, es un traje hecho a medida, así que siempre os recomendaremos si realmente necesitáis una cosa u otra en relación a lo que va a ser vuestro puesto de trabajo. Vamos a pasar ya entonces a una demo práctica, que os vaya a enseñar cómo funciona el software y esto que os comentaba de que es tan novedoso y tan disruptivo que sea en la nube. Vamos a empezar con la parte práctica de la demo. Uno de nuestros técnicos se habrá desplazado a vuestro negocio, donde vosotros nos indiquéis, habrá montado todo lo que veis aquí, el ordenador luego veréis por qué lo tengo. Este TPV cuenta con conexión Bluetooth, Wi-Fi y también para cable de red, así que no os preocupéis si vuestro router queda muy lejos de donde queréis poner el TPV o lo vais a poner en una terraza porque tenéis un negocio de hostelería, tiene Wi-Fi, así que no hay ningún problema. Bueno, como veis es una pantalla típica de Windows, nosotros en este caso para la demo lo hemos llamado TPV CM Apogee, le damos a iniciar sesión y entramos dentro de Windows. Como os comentaba, aquí ahora mismo Windows está abierto, pero al tener Windows 11 IoT, esto podría lanzar directamente lo que os voy a enseñar ahora. Nuestro TPV, simplemente vamos a elegir un navegador. Yo en este caso he optado por Chrome, pero podéis elegir el que vosotros queráis. Y yo aquí tengo puesto un acceso directo al TPV Cloud. Vosotros podéis hacer lo mismo o lo podríamos teclear. Pincho en TPV Cloud y la pantalla de bienvenida es esta. Bueno, aquí os tengo que contar algo. Esta es una pantalla a nivel administrador. Como os decía al principio, no queremos que seáis esclavos ni del hardware, ni del software, ni de nosotros. Imaginaros que a una hora intempestiva de la noche, un domingo, bueno, el motivo que fuere, queréis hacer algún cambio de tarifas, queréis hacer alguna modificación en vuestro TPV, sois el responsable del mismo y os sentís confiados para hacer esto, esta pantalla la veréis tal y como la estoy viendo yo ahora, con todas las opciones de configuración del TPV. ¿Que tenéis empleados y no queréis que vean esto? No pasa nada. Yo aquí he entrado directamente, pero si no, para poder entrar en el TPV nos va a pedir una contraseña y un usuario, ¿vale? Podemos tener diferentes usuarios para que vean o no esa pantalla. Yo en este caso voy a entrar como administrador para haceros la demo y volvería a ver esta pantalla completa. Vamos a imaginar que, bueno, en nuestro caso de momento no queremos modificar nada. Hay un primer botón que se llama TPV táctil. Todo esto, como repito, lo harán nuestros ingenieros y os dejarán el negocio montado. Y en TPV táctil vemos ahora un poco el entorno de nuestro TPV software, ¿de acuerdo? En este caso yo he querido mostraros dos negocios un poco diferentes, así que este TPV tiene una configuración muy extraña y es que de la parte central hacia arriba es un negocio de moda, de la parte central hacia abajo es un negocio de hostelería. Como os comentaba, he querido meter estas dos configuraciones para que veáis distintas formas de trabajar con el TPV. De todos modos, uno de nuestros servicios es haceros una consultoría. Si vemos que actualmente trabajáis de una forma en la que creemos que os podemos ayudar a mejorar ese flujo de trabajo, os lo diremos. Si por costumbre queréis mantener una forma de trabajo habitual que ya teníais con vuestro antiguo proveedor, la podremos mantener y adaptar. Todo esto, como os digo, alguien lo configurará en remoto. Cuando digo en remoto no digo metido dentro del TPV, recordamos, no queremos que nadie entre en nuestro entorno seguro, sino que alguien lo estará haciendo en vuestra nube. Esto en el fondo es la nube de vuestro negocio, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Muy sencillo. En la parte de abajo es por mostraros un negocio típico de hostelería. Yo puedo ir marcando consumiciones, las que me irán apareciendo en esta parte de aquí. Puedo ir marcando ciertas cosas, pero llegados a ciertos tipos de productos, ¿de acuerdo? Puede ser que esto lo que me pida es, bueno, que dentro de un subproducto seleccione una categoría. Voy a darle a camisetas y aquí aparecen todas las camisetas que tengo en mi negocio, ¿de acuerdo? Entonces yo podría ir marcando dentro de esa subcategoría y una vez que haya terminado podría volver a este punto de aquí. Esto, como repito, es 100% personalizable. Bien lo hacemos nosotros el primer día, bien lo hacemos nosotros, no, siempre lo haremos nosotros de primeras
Y luego a partir de aquí nos podréis ir solicitando modificaciones o, como os decía, si por el motivo que fuera queréis vosotros tener acceso a todo esto y ser capaces de modificar, os vamos a dar un curso para explicaros cómo se hace, lo podréis hacer. Mirad, dejadme poneros un ejemplo. Tenemos repetida 2 veces la imagen del café y en una de ellas lo queremos cambiar, por ejemplo esta de Colacao, que no hemos elegido una imagen que quede muy bonita, ¿verdad? Pues esto sería tan sencillo como irnos a internet, buscar por la palabra, en este caso vamos a poner Colacao. Podríamos poner un teclado físico, no os preocupéis. Buscamos otra que nos guste más, como podría ser a lo mejor esta. La vamos a guardar dentro de nuestro, TPV. Vamos a guardar la imagen como, yo la voy a dejar aquí en descargas muy rápido para tardar poquito. Y si vosotros queréis que lo hagamos nosotros, lo haríamos nosotros, pero si queréis hacerlo vosotros porque introducís un producto nuevo en un horario extraño, fijaros qué sencillo va a ser. Vamos a entrar en artículos, vamos a buscar ese artículo que hemos dicho que se llama Colacao. Voy a darle a buscar y aquí me aparece, pues tan sencillo como marcarlo, el lápiz de editar, y vamos a decirle que queremos subir una imagen. Ya sabéis que yo la he dejado guardada en descargas. Vamos a decirle que nos muestre la última que hemos descargado y le damos a abrir y nos va a mostrar una imagen previa. Si esta imagen nos gusta más, le vamos a dar a guardar. En tiempo real todo lo está guardando y si ahora voy a mi TPV táctil, donde estaba esa botella de Colacao, ahora cambia por otra. ¿De acuerdo? Esto es una opción simplemente. Lo que quería mostraros un poco con el manejo de la pantalla es que esto que estáis viendo aquí es solamente la propuesta que yo estoy usando en la demo, pero que absolutamente todo esto es personalizable. Los colores, las imágenes del fondo, la leyenda que pone debajo, incluso la forma de trabajar. ¿De acuerdo? Yo en este caso, cada vez que le doy a este café o a este Colacao, directamente se meten los productos, pero yo podría tener una categoría que se llamara refrescos y pulsando en refrescos me aparecieran todos, que es como lo tengo configurado arriba. He pulsado en pantalones, pantalón negro, vaquero, pantalón corto, corto, etc. Otra forma de dar de alta los productos sería con nuestro lector de código de barras. Ahí veis código de barras, nosotros también os ayudaríamos con eso, ¿de acuerdo? Todos los productos que tengáis, si llevan asociado un código de barras, lo podríamos hacer para que se cargaran automáticamente. Para la gente que trabajéis en hostelería, de la misma manera que configuramos esta pantalla, también nos vamos a ayudar a diseñar tanto el interior como la terraza, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo de interior en el que hay varias mesas y una barra y luego tenemos una terraza, ¿de acuerdo? Esto para hostelería es genial, de todas formas, como os decía, que vosotros hacéis algún cambio y queréis en tiempo real poder tener la capacidad de editar aquí, no pasa absolutamente nada porque si volviéramos a la pantalla que siempre os he estado enseñando, que es esta de aquí, podríamos entrar en las zonas, podríamos marcar bien el interior o la terraza a la que quisiéramos editar y aquí lo que nos aparece es un mapa, ¿de acuerdo? Así que para vosotros sería tan sencillo como hemos añadido una mesa nueva y está aquí, esta mesa la quiero colocar aquí, ya la tengo, guardo estos cambios y si vuelvo a mi TPV y vuelvo a la zona, si me voy a terraza, aparecerá de manera directa esa mesa nueva que hemos añadido en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Como os comentaba, es solamente una pequeña propuesta. A la hora de los cobros, para que entendamos un poquito esta parte de la pantalla, tenemos un cobro rápido. Yo en este caso, este TPV está configurado para que el cobro por defecto sea en efectivo, ¿de acuerdo? Pero si tuviéramos que hacer un cobro un poquito diferente, quisiéramos entregar vales o cualquier otra cosa, dándole el botón de cobro nos aparece esta pantalla, en la que nos permite indicar el entregado, cuánto es el cambio, si vamos a pagar una parte en efectivo de tarjeta, queremos emitir las facturas o simplemente terminar la venta o hacer un ticket regalo o lo que fuera. Si yo en este caso elijo el cobro rápido, esto ya se ha cerrado, se ha subido directamente a Hacienda y una vez que yo le doy al botón de imprimir, la transacción está terminada porque ya le he dado al botón de cobro, simplemente le doy al botón de imprimir y yo tengo esto configurado para que se me abra el cajón y después imprima el ticket. En este caso aparece un logo que hemos preconfigurado, podríamos tener aquí un mensaje, en este pone gracias por su visita, la información fiscal del negocio y el código QR tributario. Recordar que la ley no solo obliga a hacer la transacción de manera automática, sino que quede una evidencia. ¿De acuerdo? Yo, como os decía además antes, he optado por un cajón un poquito grande. Si vuestro negocio no tuviera este tipo de movimiento en efectivo, no sería necesario que tuvierais aquí un cajón tan grande. Bueno, creo que la idea principal ha quedado bastante clara. Todo esto es configurable, es personalizable. Voy a terminar ya con la parte de explicación de esta pantalla. Como habéis visto, hay infinitas opciones, almacenes, etcétera. Quiero comentaros un par de cosas sobre el TPV en sí.
En este caso hemos optado por una pantalla doble. En el caso de que no necesitaréis la pantalla doble, ya os comentábamos que no era necesario, pero sí quería enseñaros una cosa bastante interesante. La primera es que esa segunda pantalla puede trabajar, obviamente, para mostrar al cliente toda la transacción que estamos haciendo, o sea, todo lo que nosotros marquemos aquí en la pantalla va a aparecer allí para que el cliente en todo momento vaya viendo el precio, el coste, etcétera. Pero también puede funcionar como una tableta de anuncios, como una pantalla de anuncios, en la que podemos mostrar la oferta del mes, podemos mostrar al cliente el código QR para que se saque la tarjeta de fidelización de nuestro negocio, queremos alguna promoción, la podemos utilizar en cualquier sentido. Y una parte importante es que, como dijimos al principio, nuestro hardware es un TPV profesional, de gama alta. Una de las cosas en las que estamos muy concienciados es con las personas con algún tipo de discapacidad, y en este caso nuestro TPV aporta un par de cosas bastante interesantes. Podemos utilizar esa pantalla para esas funciones, tarjeta de fidelización, mostrar los anuncios, que el cliente vea en todo momento la transacción. Os estaba contando la parte antirreflejos que nos ayuda a ver bien la pantalla, pero hay una opción que a nosotros nos encanta y es que nuestro TPV táctil se puede rotar. Al rotar la pantalla se ha girado también, se ha convertido como una especie de tablet, ¿verdad? Como cuando estamos con el teléfono móvil. Pero imaginemos, por ejemplo, pues que pasa alguien en una silla de ruedas, queremos que grabe esa información que os estábamos comentando, entonces esta pantalla se convertirá y se pondrá un poco más a su altura cuando lo hagamos desde esta parte, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros una pequeña demo de cómo funciona la parte de los anuncios. Dos cosas para terminar la demo. No queremos ser esclavos del hardware y no queremos que nuestro negocio se pare. Voy a hacer como si este ordenador se desconectara momentáneamente de internet, ¿de acuerdo? Yo estoy conectado por wifi dentro de la empresa. Sería tan sencillo como, en este caso, compartir mi punto de acceso personal. Ahí aparece iPhone JB, que es el mío. Voy a ponerle la contraseña. Habéis visto que ya he perdido internet. Me voy a conectar a internet. Ahí está ya conectado nuevamente, así que mi negocio sigue en marcha. Si por el motivo que fuera yo he perdido la comunicación con internet, no pasa nada porque el TPV, que ahora veis que está conectado a iPhone JB, seguiría funcionando. Primera cosa que no nos esclaviza. Pero vamos a hacer una todavía un poco peor. Vamos a suponer que por el motivo que sea, nuestro TPV se estropea. Yo voy a tirar directamente del cable. No hay TPV. El técnico no puede venir hoy, no está disponible para mí. Yo aquí os he puesto a mi lado un ordenador. Simplemente lo que voy a hacer es enseñaros cómo en apenas 2 minutos voy a pasar todo mi TPV, que está en la nube, que todo está de acorde con Hacienda, que todo está en ese servidor que os comentaba y mi dato guardado, y cómo voy a hacer que con un ordenador mi negocio siga funcionando y no se pare, porque no soy esclavo del hardware. Aquí tengo un ordenador, en este caso es un portátil. Como ya sabéis que nuestra solución está en la nube, voy a abrir un navegador. Y en este caso, como no es mi habitual, no tengo puesta la dirección, así que la voy a poner aquí. Y voy a poner la contraseña que tenía de usuario. Claro, lo primero que me va a preguntar es si quiero echar al usuario antiguo, que era el que estaba en el TPV, que se nos ha estropeado. Vuelvo a la primera pantalla. Estos mensajes son para decirme que me recomienda cambiar la contraseña, puesto una sencillidad para la demo. Y aquí veis que vuelvo a tener exactamente la misma pantalla que tenía antes. Como en este caso mi ordenador está conectado a internet, simplemente voy a seleccionar productos. Y una vez que yo tengo todo eso seleccionado, tengo que hacer una cosa importante. Voy a quitar el cable USB que estaba puesto en el TPV y en mi caso se lo voy a colocar al ordenador. Este cable USB es el que está conectado y que está en este momento manejando la impresora y el cajón. Lo voy a conectar y ahora vais a ver que cuando le voy a cobrar y le voy a imprimir, todo va a funcionar. El cajón se abre y el ticket vuelve a aparecer. Como todo mi software está en la nube, ha cogido la información que tenía y esto vuelve a emitirme el código QR de Verifactor. Así que creo que esto, para terminar la demo, es un buen ejemplo
de de ese servicio llave en mano, de ese todo en uno, y qué cositas añadidas os podemos hacer para que el TPV, que al final es una parte muy importante de vuestro negocio, es con lo que facturáis, es con lo que no podéis tener el negocio parado, podéis seguir trabajando con él. Imaginaros que se nos ha ido la luz, pero tenemos un portátil, nuestro negocio no se va a parar en ningún momento. Obviamente, si se ha ido la luz, a lo mejor no podremos imprimir ni podremos abrir el cajón, pero sí que estaremos emitiendo la factura con Hacienda. Si se nos ha ido el wifi, habéis visto qué sencillo ha sido en mi caso, menos de un minuto, compartir datos con mi teléfono móvil. Y a continuación os dejamos con un pequeño vídeo de un caso de éxito de un local de copas de moda en una de las zonas con más ambiente de Madrid, en la zona de Ponzano, para que veáis lo sencillo que fue instalar, poner nuestro TPV, todo en marcha y lo contento que está este negocio con la apuesta de HP, Burocopy, llave en mano, todo en uno. Hola Juan Manuel, gracias por Hola, recibirnos en Clown. ¿qué tal? Encantado. Muy bien. Bueno, nos gustaría preguntarte por qué motivo elegiste cambiar el TPV que tenías antes. Pues mira, la verdad que yo estaba contento con el anterior TPV, lo que pasa es que nos daba muchos fallos y además el equipo técnico era un poco lento. Y en cambio ahora con un Cavi funciona mucho mejor, la verdad que el equipo de soporte es increíble, cuando lo pedí de información al día siguiente ya estaba todo hecho para poder darme información y para que vinieran a ver el local y la verdad que llevamos unos meses súper contentos con el TPV, el formato, con todo, con las mesas, con los productos, es una cosa súper visual todo, estamos muy felices. Y además incluso de internet y esto que va súper veloz, el grupo CM me ha dado un ordenador de HP que trabaja estupendamente con un montón de funciones que son súper sencillas. Por ejemplo, cambiar artículos, el número, el código que tiene, los precios, se trabaja de una manera súper rápida y sencilla. Y por supuesto les esperamos en Clown Bar, en la calle Bretón de los Herreros 18. Bueno, como os decía, creo que con esta última parte terminamos este webinar. Eh, Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a la parte de preguntas, dudas. Sentiros por favor libres de hacernos cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis al respecto de lo que hemos hablado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. A mí me ha parecido, bueno, pues muy interesante este formato porque si no se hace así, pues hay que hacerlo en el formato habitual que no permite, bueno, pues una demo tan práctica en directo. A ver, de las experiencias nuevas siempre hay que aprender y bueno, pues si repetimos este formato, quizás tendríamos que valorar el grabarlo con micro porque bueno, nos han llegado mensajes que tenían el volumen a tope y que no lo escuchaban bien. Tenemos varias preguntillas, así que directamente, Jorge, voy a empezar ya con la Sí, primera. perfecto, ¿Qué, genial. qué pasa si espero al 2027 para hacer el cambio? ¿Hay algún riesgo real en dejarlo para el último momento? Pues, Mar, una buena pregunta. A ver, a mí principalmente la experiencia que nos dio el año pasado es que dejarlo todo para última hora es un mal momento, la cual al final se aumenta mucho la demanda de gente que necesita adaptarse a la ley, que está preocupado por no llegar a tiempo. Entonces, al final, bueno, pues los técnicos están aún más ocupados, los fabricantes se quedan sin hardware. Bueno, es un riesgo. Realmente, si cogemos como ejemplo lo que pasó en el País Vasco, las sanciones tardarán un poquito en llegar, pero van a llegar y hay que adecuarse a la ley, eso está claro. Una cosa que no hemos dicho en el curso MAR, en el webinar, es enero es para empresas, julio será cuando empiece a ser obligatorio también para autónomos. ¿Vale? O sea, los que sean autónomos y tengan un negocio tienen un poquito más de tiempo, pero igualmente esto será obligatorio para todos. Entonces, Mar, ahí corres el riesgo de, bueno, fuimos conscientes el año pasado de una enorme demanda y bueno, la gente se suele aprovechar del exceso de demanda, Mar. Ya. A ver, prosigo. Si tengo que cambiar el software o el TPV, la transición se puede hacer sin parar la actividad del negocio. Me preocupa quedarme unos días sin poder facturar o cobrar con normalidad. Sí, totalmente. Mira, Mar, nosotros lo que siempre recomendamos es si alguien, por el motivo que sea, porque su software no está adecuado a la ley,
porque el TPV se le ha quedado obsoleto. Nosotros lo que siempre hacemos es la consultoría, montamos el negocio, que como habéis visto es algo que se hace por detrás, se hace en la nube. El cliente básicamente lo único que nos tiene que dar es un listado de productos, puede decirnos cómo quiere y le recomendamos mantener el otro pues unos cuantos días, pero es que lo que habéis visto en la demo que os he hecho es que es enchufar y listo. O sea, el negocio que hemos puesto, que habéis visto a estos chicos que han montado un negocio que les va súper bien en una zona muy chic de Madrid, fueron literalmente 2 horas en montarle el negocio. Y luego, por supuesto, lleva de por detrás una formación para explicarles un poquito. Y bueno, ellos son gente joven, súper avispada y habéis visto que ya está, se cambian los precios, hacen todo ellos, no nos necesitan para nada. Así que sí, la respuesta es un sí total. Cuando habláis de solución llave en mano con HP y Grupo CM, ¿qué incluye exactamente? ¿Solo el equipo y el software o también la instalación, configuración y puesta en marcha? Es un poco, yo creo, lo que acabas de decir. Sí, eso es un todo, Mar. Nosotros primero, a ver, hay negocios que son sencillos de lanzar o bien porque son pequeñitos o porque ya tienen un TPV y al final a veces es fácil trasvasar la información de uno a otro y nosotros para además adecuarles a la ley de Verifacto no tenemos que hacer nada, la licencia está por detrás y a partir del momento que lo exija la ley, un clic y listo. Nosotros mandamos un técnico que monta el TPV físicamente, por detrás se monta el negocio. El tema de la adecuación de la ley ya está y damos la formación y luego, por supuesto, está el mantenimiento ese del que hablábamos, en el que nos ocupamos del hardware, del software y de todas las actualizaciones que salgan. Mar, permíteme una cosa que no he dicho en el Sí, webinar, sí, pero que claro. tenemos ahí por detrás, es que eh, yo había dejado un par de logos de la IA, pero no quería entrar mucho en esto. Nosotros estamos a puntito de lanzar una parte de IA para el TPV, que muchos de los que están a lo mejor dicen, "Joder, la IA en un TPV, ¿para qué?". Bueno, imaginaros, Mar, no sé, tenemos un negocio, por ejemplo, de una carnicería, va a llegar el fin de semana, ahora estamos en época estival, vamos a hacer una barbacoa, pero la carnicería siempre está llena de gente. Imaginaros poder enviar un WhatsApp, que la inteligencia artificial recoja el pedido, se lo manda el TPV, lo prepare y yo cuando vaya a la tienda no tenga que hacer cola, esperar, a lo mejor me quedo sin producto. Bueno, pues todo ese tipo de cosas entran dentro de esa llave en mano y de ese todo incluido, Mar, ¿no? O sea, acompañar al cliente a crecer con él, incluso a darle estas oportunidades de negocio y acompañarle en todo lo que necesite. Habéis visto que el hardware sabemos que no se va a ir porque es de HP y es súper fiable, pero habéis visto que tira del cable y en un minuto con un ordenador remonta el negocio. Es un todo incluido, Mar, no hay nada oculto por Ujú, detrás. Lo único que sí, que es evidente que no ofrecemos más, es que cada uno trabaja con un banco y el datáfono, pues se lo pediréis al banco que corresponda y lo negociaréis con ellos. Es lo único que nosotros ofrecemos, pues no somos una entidad financiera. ujú. Además de cumplir con la normativa, ¿qué mejoras prácticas puede notar un negocio al pasar a un TPV más moderno? Bueno, ¿habéis visto lo rápido que manejaba? Se llama Juan Manuel, que manejaba el TPV ahí en el local. Él, como os digo, ya se cambia las mesas, cambia tarifas, aplica de todo. Bueno, lo primero es no ser esclavo de nada, ¿no? Al final todo se hace por detrás, todo se hace en la nube. Si algo nos pasa, no tenemos que esperar a que nadie venga. El TPV es rápido, es antisalpicaduras, el software está constantemente actualizándose. Por detrás hay un software como es Windows 11 IoT que cumple con la normativa, que siempre se está actualizando, ¿no? El esquema nacional de seguridad es muy exigente con esto, Mar. Windows 10 no cumple. Cualquier negocio que tenga Windows 10 y tenga un dato de un cliente metido en el disco duro no está cumpliendo con la normativa. Así que en ese sentido la modernización, ya has visto esa pantalla secundaria que ya no es la típica baliza, ¿verdad? Como en las gasolineras estas que parece una calculadora, ¿no? Que puede ser Ujú, más interactiva, podemos incluso aprovechar para hacer un cross-selling, poner ahí el producto de oferta del mes o bueno, poner un código QR para fidelizar a la gente. Bueno, al final, pues es dar un saltito para adelante. ujú. La solución que hemos visto en la demo sirve para negocios que no tienen conocimientos técnicos. Totalmente, es que al final les ayudamos a que pongan ellos los botones como quieran, a ponerle las fotitos. Al final, Mar, la tecnología no nos tiene que obligar a trabajar como ella quiere, sino que debemos de utilizar la tecnología para trabajar como nosotros queremos. Alguien no tiene mucho conocimiento y quiere hacérselo fácil. Oye, yo quiero un botón de menú porque yo básicamente lo que doy son menús. Oye, pues genial, te hacemos un botón de menú. No, es que yo tengo el especial, el ejecutivo, quiero entrar dentro, seleccionar el plato, añadir el café. Bueno, lo hacemos a gusto de todo el mundo. Lo importante es que al final la curva de aprendizaje, ¿verdad, Mar? Sea muy cortita. Un par de Ujú, días. Y piensa además, Mar, ahora que viene claro. el verano, por ejemplo, que se contrata mucho personal de hostelería, tenemos que tener a una persona de hostelería enseñando a alguien a manejar un TPV cuando tengo en la terraza 80 mesas, 15 tickets aparcados, en la cocina que echa humo. No, 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 esto tiene que ser fácil. Para hacerlo difícil, no. Así que es muy Ujú. sencillito, Mar, de verdad, muy, muy, muy sencillo.
Ujú. ¿Qué tipo de información o control puede darme un TPV moderno que no tenga ahora mismo con mi caja o el software más básico? Pues darle un botoncito, por ejemplo, y ver cómo tienes todo subido con Hacienda, poder hacer una rectificativa con un clip. Nosotros al final, mal que nos dedicamos un poquito a esto, tenemos que saber un poquito de todo, pero yo no soy fiscal ni gestor. Entonces, si a mí me empiezas a preguntar de estas cosas, me pones en un aprieto. Pues tú imagínate un cliente que lo que tiene que estar es a gusto con su negocio, preocupado de su negocio y que otro se ocupe de la parte económica, ¿no? Pero nuestro TPV con un botoncito le puede sacar análisis, le puede enseñar cuál es el producto que más vende, le puede ayudar a subir el precio, a poner un porcentaje para la terraza, bueno, hacerle ver información que antes a lo mejor descuidaba un poquito. Ujú. ¿Qué documentos emitidos por la empresa obliga la ley a enviar en tiempo real? Me refiero a presupuestos, proformas, albaranes, documentos de gestión de almacén. En este caso son solo facturas, aunque nuestro TPV, por supuesto, que permite la parte de albaranado. Bueno, estoy hablando de factura simplificada, aunque también podemos emitir una factura por si alguien viene con la empresa y nos da el CIF. Esto se puede enviar por correo, se guarda en PDF y si tenemos una impresora al lado podemos sacarlo en formato A4 o A5. Vale, más lo que obligará la ley es, básicamente un poquito lo que dice es que todo el que mecanice cualquier operación económica va a estar obligado a esas dos cosas. Es un resumen muy pequeño, Mar, pero para no meternos mucho en fregados es que hay que comunicarla en tiempo real y que tiene que quedar una evidencia. Y como aquí por detrás está esa tres factura que os comentaba, eso, cada vez que le das a café y le das a cobrar, ya se ha hecho toda la gestión. Ahora, Mara, lo que te están preguntando, ¿me he confundido y he cobrado el café antes de tiempo y ahora este cliente quiere añadir un producto? Cuando nosotros recuperamos ese ticket y le damos a abrir, el TPU automáticamente hace una rectificativa y lo sube con el producto nuevo. O sea, nos tenemos que olvidar de toda la parte fiscal, pero nos hemos convertido en unos fieras fiscales porque lo estamos haciendo todo bien y a tiempo. Pero el resto de cosas no es necesario notificarlas a tiempo real, Mar. Ujú. En mi caso es un negocio online. ¿No necesitaría TPV? Bueno, al final tú lo que tienes que tener es algo que te permita estar conforme a la ley, que repetimos una vez más, es emitir en tiempo real y dejar una evidencia. Si tienes un negocio online y tienes una pasarela de pago, tienes que ser capaz de emitir una factura. En este caso, el TPV y lo que hoy veníamos a hablar, Mar, implica la parte física. Si tú tienes un negocio online, A3 Factura te puede ayudar, pero a través de... No necesitas el aparatito para darle a los botones o el ordenador, pero sí que obviamente estás haciendo una transacción, hay una mecanización porque estás utilizando un software informático, sea un Word, un Excel. Es que hasta la libretita que nos da una mercería de toda la vida que nos apunta ahí en la libreta lo que nos hemos llevado, se considera mecanizado y por lo tanto está obligado a pasar por Verifactu. Pero en un Ujú. negocio online es un poquito diferente. Ujú. Nos dicen, Verifacto aplica solo a facturas. Es lo que realmente le importa a Hacienda. ¿Es así? Bueno, va a haber un poquito más de cosas por detrás. Mira, esta gente que de Ucavi, sus compañeros y partners en esta aventura que desarrollan esto, ahora están sacando uno, por ejemplo, que es un poco más globalizado, porque el País Vasco, que ya lleva tiempo con esto, está ampliando mucho lo que exige. Entonces va a haber una vertiente de todo esto, Mar, es que no me quería meter mucho en esto, que si tú le das los datos de lo que tienes en el almacén, albaranado y demás, te hace una fotografía más global del negocio. Pero sí, a ver, esto al final lo que se intenta evitar es el fraude. No criminalizar es absurdo, Mar, pero nos encontramos con muchos negocios que dicen, no acepto tarjeta. El efectivo es muy difícil de rastrear. Esto va a dar igual. Ahora cualquier TPV, aunque se cobre en efectivo, Hacienda va a ser consciente de que ha habido la operación. Tendremos que poder justificarla y además nos tendrán que dar ese ticket en el que yo tenga mi código QR, que al final es mi registro. Entonces, bueno, no querría entrar mucho en sí en la factura, que es lo que más le interesa, pero van a empezar por eso, que va a ser lo primero, sí, seguro. Bueno, yo diría que a Hacienda le interesa todo. Todo, todo, sí, 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 todo. Nos dicen, si emitimos un albarán, no se genera ningún registro que vaya a la agencia tributaria. De primeras no. O sea que es una muy buena pregunta. Un albarán al final es una previsión de, pero puede ser que al final se lleve a efecto o no. Entonces, el software, como habéis visto en la demo, al final queríamos hacer una demo un poco ligera, Mar, tampoco podíamos estar 2 horas enseñando todas las funciones porque nos habríamos quedado todos dormidos. Cuando le he dado en vez de la parte de cobro rápido, he entrado un poco en la de cobro avanzado, había una parte de albaranes, de facturas, puedo tener dados de alta a clientes y les puedo albaranar. O sea, sí, esto al final, Mar, la gente que tenga un poquito de dudas con esto, hay una cosa en la que hemos dicho durante todo este tiempo. Nos diferencia, y ahí es mi puesto de trabajo, así que lo tengo que defender, la consultoría. Cualquiera que tenga dudas de su negocio, yo tengo 2 almacenes, quiero controlar esto, quiero saber si mi bar estamos en Barcelona de Diagonal, con el que está, no sé,
en cualquier otro sitio de Barcelona pueden interactuar entre ellos. Eso al final les vamos a ayudar nosotros a determinar qué es lo que es necesario para que todo eso funcione. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo dejo ahí un poco en ese sí, pero eso por detrás lleva cierto proceso, Mar. Ujú. Nos quedan todavía unas poquillas preguntas Vale, que me vale, parecen genial, genial. además muy interesantes. Sí. ¿Cómo se gestionan las anulaciones o errores a la hora de emitir tickets o facturas? Pues lo he comentado un poquito así muy de pasada, pero es muy Mm. sencillo. Al final, nosotros todas las facturas que estamos haciendo que se suben a tiempo real están por detrás dentro de la A3 factura. Esa pantalla que os he enseñado del TPV que os decíamos, no queremos esclavos, y lo he repetido muchas veces, es que esto es cierto, pero esa en el fondo es la gestión del negocio, tanto para el alta del producto, para la generación de nuevos y como para la parte económica del mismo. ¿Qué quiere decir esto, Mar? Que si tengo que recuperar una factura y corregirla, pues hago una rectificativa, pero es súper automático y súper rápido. O sea, pensar que la pantalla que estabais viendo primera de los botoncitos azules en realidad es A3 factura. Lo que no queremos es que nadie que tenga una pastelería o que tenga una mercería esté preocupado de A3 factura, para eso paga un gestor. Entonces, lo dejamos un poco a criterio de cada cual poder entrar ahí y jugar con ello, no, pero es creerme, realmente hiper sencillo. Además, Mar, déjame que vuelva a hacer foco en esto. Le damos acceso a nuestra gestoría de lectura, a nuestro TPV, que recordar, no se lo damos físicamente al TPV, se lo damos a esa nube y llevamos la contabilidad de la empresa a tiempo, en tiempo real. No tengo que ir a verle el último día de mes, no tengo que llevarle todas las facturas, 500 PDF, buscarlos. Y además también pensar que esto se guarda en Azure, como os decía, que es la nube de Microsoft, que la ley también obliga a guardar una evidencia de 4 años de las facturas. Si nos viene un inspector de Hacienda, a nuestro TPV le damos un botoncito y sacamos toda la contabilidad de la empresa de los últimos 4 años. ¿Vale? O sea Ujú, que es muy sencillo, más realmente el que estuviera muy interesado, recordar que os damos un curso después de montar el negocio y os enseñaríamos a hacer todo esto, ¿eh? Aquí rectificas, cambias, subes. A ver, Hacienda se mosquea mucho si hay muchas rectificativas, piensa que estamos haciendo algo raro, pero es muy sencillito, son 2 clics. ujú. Nos dice una de nuestras asistentes, tenemos Sí. infraestructura propia. Se puede usar en servidores propios o tiene que ser en la nube? Si optas por nuestra solución de software, está alojada en la nube, así que automáticamente lo hace. Lo que sí que podemos hacerle es en la parte de la operativa para, digamos, la parte fiscal, si ellos quieren tenerlo también en sus propios servidores, lo que podemos hacer es mecanizarlo nosotros. Es decir, cuando yo le doy a un ticket y le doy a imprimir, puedo decirle imprimirse a guardar como y meterlo en mi propio servidor. Lo que pasa es que en ese sitio pierde, en ese sentido, perdón, Mar pierde un poco de eficacia, ¿no? Porque hay que hacer un paso adicional. Nosotros pretendemos ser muy sencillitos. Azure cumple con todas las normativas que se exigen para todo esto. De hecho, he repetido varias veces el Esquema Nacional de Seguridad, que cada vez lo vamos a tener más presente. Nuestra compañía que cumple con el alto, uno de los requisitos es tener la información en un sitio seguro y confiable, y en ese sentido Azure lo da. Pero bueno, sería cuestión de esa auditoría barra consultoría que comentamos, Mar, ver en qué servidores Ujú, lo tienen y hablar con nuestros compañeros de Ucavi a ver si pudiéramos gestionar esto de alguna manera. Sí, claro, ¿por qué no? ujú. Nosotros no vendemos productos físicos, sino servicios. Muchas veces son a medida, por lo que el precio se ajusta y cambia. ¿Se necesita crear previamente el producto antes de facturar? Absolutamente no. Eh, lo que sí deberíamos de intentar crear en ese sentido para, y fíjate, aquí estoy haciendo algo del diablo porque estoy pensando más en el inspector de Hacienda que en nosotros mismos, Mar, sí que sería a lo mejor darle alguna nomenclatura para que luego nos fuera fácil justificarlo en caso de algún tipo de inspección, pero yo he utilizado la fórmula de hacer un clic en un producto, pero la pantalla de la izquierda del teclado numérico me podría haber permitido poner cualquier cosa y no tener un concepto. Yo en ese tipo de cosas lo que sí recomendaría, vamos a imaginar que son servicios, una sastrería, Mar, pues servicio de costura, servicio de arreglo, servicio de tinte, servicio de planchado, servicio de entrega y recogida, y luego no tendría asociado por detrás ningún coste, se lo pondría yo manualmente. Incluso cuando lo metemos a mano, Mar, nos permite aplicar descuentos o todo lo contrario, recargos. ¿Vale? O sea que eso sin problema, sí, sí, sería totalmente factible. Ujú. No creo que podamos hacernos con un equipo así ni si se adapta a nuestros servicios. Lo vemos ideal para hostelería o venta de productos, pero no sé tanto para servicios que se reserven con antelación y que a veces están sujetos a cancelaciones. No sé cómo lo Bueno, ves, Jorge. ahí es cierto, Mar, que parte de la consultoría también es un poco de egoísmo, seamos muy honestos. Hay negocios en los que no podremos llegar por las particularidades de los que pide el cliente, por su manera de Claro. trabajar, por volúmenes.
ahí está la opción de intentar ver si puede ser adaptativo o no, o de si a lo mejor solamente interesa la parte del hardware, que no es lo que nosotros queremos más, pero que vamos con un hardware de gama muy, muy alta, que seguro que muchos de los que estáis aquí estáis aburridos de verlo cada vez en negocios más gigantes, ¿no? O sea, hablamos de gigantes del textil, de, del petróleo, etcétera, etcétera. Fijaros un poquito y lo vais a ver en un montón de sitios. Bueno, todo es cuestión de comprobarlo. Al final, pensar que una de las grandes ventajas que tenemos es que si desarrollamos nosotros el, el software, al final también siempre se pueden hacer trajes a medida, ¿no? Cogiendo el ejemplo de la sastrería, Mar, es una cuestión de hacer una pequeña consultoría y ver si es adaptable o no y ser honestos con la respuesta, Mar, sin más. Ujú. Nos preguntan que cuál sería el costo del servicio, los equipos e instalación y el pago mensual. Yo creo, Jorge, que, a ver, mejor esto es dar un presupuesto personalizado. No sé Sí, si puedes poner tus datos de contacto por si alguien sí, quiere claro, contactar directamente contigo. claro, claro. Como teníamos puesto aquí, vuelvo a compartiros el vídeo que había dejado ahí el slide este que me habéis pasado, que lo tenéis ahí. Si queréis el Ujú. chat, puedo poner el teléfono, lo que queráis, sin problema, pero en ese correo me podéis contactar. Mar, no quiero huir del tema del coste, pero es que esto es tan a medida Claro, que es muy complicado. O sea, claro. no es lo Sí, mismo sí, cambiar sí. una caja registradora en la que no vas a querer un lector de código de barras, un cajoncito pequeño y quieres lo más básico, que un bar que tiene dos plantas, que queremos poner un comandero, que tenemos impresora en la cocina, quiero un TPV en la terraza, quiero tener 5 camareros, además tengo 3 restaurantes y quiero gestionar las reservas de todos. Esto es un traje a medida. Es, Claro. Sí, sí, sí. te diría sin querer venderme mucho que sorprendería a mucha gente que hago algo de gama tan alta y con todos los servicios que va, le sorprendería a mucha gente porque está dentro del mercado, pero vamos, totalmente, ¿eh? Ujú. Claro, por eso invito a los que estén interesados en que contacten directamente con vosotros, pues para poder hacer ese análisis personalizado de cada negocio. Total, es lo suyo. Pues vamos con las dos últimas, que bueno, Vamos, vamos ahí justillos de tiempo, pero las meto. me En mi enrollo casa, menos, Mar. Voy, además, esta me interesa. En mi vale. casa es una pastelería y podría ser hardware en el tema de la IA. ¿Podría añadirse un programa donde los clientes diseñen sus tartas personalizadas? Por favor. Eh, vamos paso a paso. De momento, lo que sí está, a ver, la IA se desarrolla a cada minuto. Esto es algo que seguro que se podría hacer. Ahora mismo, para lo que está diseñado, sería bien para hacer reservas, bien para interactuar con el TPV y bien para darnos un negocio paralelo sin hacer una gran inversión, Mar. He puesto el ejemplo antes de esto que os contaba, pero imagínate una peluquería, ¿no? Quiero que me corte el pelo a Antonio. Le quiero a las 6, que la IA sea capaz de decirme si Antonio está libre a las 6, sino que me dé alternativas, que Antonio ya tenga hecha la agenda gracias a ese WhatsApp que yo le puedo mandar. De momento lo de decirle al WhatsApp cómo quiero la tarta y demás, no, pero seguro que habría alguna fórmula de hacerlo compaginándolo con algún entorno web, que luego tú recibieras esa tarta barra personalizada y a partir de ahí tiraras con el resto a través de la IA. Oye, pero me lo guardo que es una idea genial, ¿eh? Sí, sí, lo de la peluquería que has comentado también me interesa. Sí, yo a mí no me aplica mucho, pero bueno, como es un ejemplo muy manido, Omar, pues ya complejos no tenemos, pues he tenido que soltarlo. Pero porque va muy bien, ¿eh? Se utiliza mucho en ese entorno. Ah, no, 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 pues no lo sabía. Y creo que mi Sí, sí, sí. peluquero no lo tiene, pero bueno, Pues hablaré con él. sí, háblale de nuestro TPV que seguro que le interesa. Nos Pues quedaba una, vamos ya. ¿verdad, Mar? ¿El qué? Nos Que queda nos quedaba una, una sí, pregunta, ¿verdad? sí. ¿Se pueden emitir presupuestos con este programa? Sí, hay un apartado para presupuesto. Sí, al final, presupuesto barra Albarán tiene cierta similitud, ¿no? El Albarán al final es guardarlo para facturarlo más adelante. Presupuesto es solamente emitir un posible algo. Sí, están las dos opciones. Ujú. Pues ahora sí que hemos acabado. Como decía Jorge, por reiterarte las gracias A vosotros. eh, por además este esfuerzo bueno, esta idea novedosa que, bueno, siempre podemos mejorar, pero en todo. O sea, ese es el objetivo también de mejorar día a día. Sí, También.
Quiero dar las gracias a todos los asistentes a esta jornada. Como siempre hacemos, os invitamos a reflexionar sobre todo sobre cómo podéis incorporar todos los conocimientos adquiridos hoy en vuestro día a día y además con esta jornada tan práctica, bueno, pues creo que podéis reflexionar y sacar algo en claro que os facilite la vida. Aprovecho este espacio para recordaros que en el espacio de estas jornadas tenemos otra mañana, que ya es la última antes del verano y de las vacaciones, con el título M365 Copilot y Agente SIA más allá de lo que conoces, en el mismo horario de 10 a 11 y a la que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio y de la nuestra de TIN Negocios. Pues hasta la próxima, Jorge, un placer como siempre. Espero Igualmente, Mar, verte muchísimas pronto, gracias. después Seguro. de las vacaciones mejor. Sí, sí, sí. Perfecto. Nada, yo solamente decir, Mar, que un millón de gracias nuevamente y que quedo a disposición de cualquiera de vosotros. Cualquier consulta, tenéis ya mi correo. Encantado de poder ayudaros. Pues muchas gracias, un placer y feliz día para todos. Igualmente, feliz día. Hasta luego.